Hola, bienvenidos a Cuéntame tu historia. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti. Tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estamos con una invitada jovencita. Ella es Erika González. Erika, bienvenida a Cuéntame tu historia. ¿Cómo estás? Hola, Pau, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien, gracias. Aquí compartiendo y estoy contenta de tenerte en casa. El tema de hoy le pusimos La vida me hizo ser independiente, porque Erika nos va a contar cómo ha sido su vida hasta el día de hoy, porque creció prácticamente sola y pues se ha hecho madura por todo lo que ha pasado. Eri, ¿qué edad tienes? Yo tengo 21 años y ahora estoy estudiando en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería en gestión empresarial. Wow. ¿Ya casi terminas? Sí, ya en diciembre termino la carrera y ya. Qué bueno, Eri. Eri, cuéntanos cómo ha sido tu vida. Yo te veo que eres una jovencita independiente, madura, tienes unos pensamientos pues ya de una persona con experiencia y bastante madura. Me comentabas que prácticamente creciste sola toda tu vida. ¿Por qué? Pues sí, mira, yo he crecido con mi mamá. Mi mamá es empleada doméstica, entonces ella trabaja de lunes a sábado. Ella tiene un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos, a veces 7. Entonces, pues ya yo empecé a ir a la escuela. En la primaria iba en una escuela pública. Entonces, pues era muy difícil para mi mamá recogerme en algunas ocasiones. Y yo empecé a estar sola realmente en la casa a la edad de los 7, 8 años. ¿Te quedabas sola en casa? Exacto, me iban a recoger y me iban a dejar a la casa, o había veces ocasiones donde yo tenía que irme sola de la escuela a la casa. ¿Y de la escuela a tu casa estaba lejos? ¿Estaba retirado? Sí, era un transcurso de 20 a 40 minutos en transporte público. ¿Y yo te iba sola en transporte público? Sí. ¿A esa edad, a los 7, 8 años? A esa edad tuve que aprender a andar, o sea, a saber dónde me tenía que bajar, cómo tenía que bajar, si no me iba a pasar. Entonces, desde chiquita como que mi mamá me enseñó a andar en el transporte público. ¿Y no te daba miedo? Pues en esos momentos sí, pero la respuesta de mi mamá era de que tenía que aprender en algún momento, porque no había nadie que me fuera a recoger. Entonces, pues poco a poco fui aprendiendo y a saber moverme en la ciudad. ¿Y aprendiste rápido? Gracias a Dios sí, aprendí muy rápido, porque era de subirte al camión y pues eran 30 minutos más o menos donde ya tenía que bajarme, si no pues me pasaba. ¿Y qué sentías a esa edad cuando veías a tus compañeros que sus papás, su mamá o su papá los iba a dejar y los iba a recoger y tú estabas sola? Pues era muy triste, era muy diferente, y el sentirse como diferente a las demás personas, de que los papás las iban a recoger y estaban con ellos o cosas así, de pues mamá e hijo, es como una experiencia que siempre recuerdas de tu niñez. Y yo recordar que nunca pude estar con mi mamá en las tardes sí es algo como doloroso, ¿no? En algunos aspectos, de no poder como contarle cómo me fue en el día en la escuela o cómo me sentía. Había veces que no podía contarle a nadie porque estaba sola. Estabas sola. Y después me comentabas fuera del micrófono que te cambias a una escuela privada. Exacto, yo de primero a tercero de primaria estuve en una escuela pública
en cuarto me cambiaron a una escuela privada. Entonces, en esa escuela privada estaba más cerca de mi casa y los transcursos eran menos, pero como es en una escuela privada, alguien te tenía que recoger. Entonces mi mamá le pedía favores a una señora para que me fuera a recoger y me fuera a dejar a mi casa. Entonces, pues no estaba tan sola porque la señora me recogía, se podría decir, pero pues en las tardes era cuando estaba sola, tenía que calentarme para poder comer y yo misma hacer los quehaceres de la casa o mi tarea. No había quien pues te dijera, ay, come, que te rogara, que hasta que te regañara, ¿no? Porque no te apuras a comer o porque no te apuras a hacer la tarea. Sí, exacto. ¿Y alguna vez le dijiste a tu mamá cómo te sentías? Pues llegaron ocasiones donde yo hablaba con ella y le comentaba que pues no me gustaba estar sola, que también como que quería, no sé, estar con ella, sentir qué se sentía, ¿no? Estar con tu mamá en las tardes, que te dijera, tienes que hacer la tarea o tienes que comer. Y la respuesta de ella era de que si no trabajaba no iba a poder comer, no iba a tener como las comodidades, se podría decir, de tener una casa, de tener una cama. Entonces esa era como su respuesta, tengo que trabajar para traerte de comer. Ok. ¿A ti no te faltó nada material? No, fue lo bueno que por tanto esfuerzo que ha tenido mi mamá trabajando y las horas que ha estado ahí, nunca me faltó nada material. Siempre tuve una buena educación porque en quinto de primaria yo me cambio a una escuela religiosa porque en cuarto fallece mi papá. Entonces él ya no podía como cubrir los gastos de esa escuela y me cambian a otra privada pero con menores gastos, ¿no? Entonces yo empiezo a ir a esa escuela desde quinto hasta la prepa. Entonces casi toda mi vida he estado en una escuela católica. Una escuela religiosa. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en una escuela católica? Pues ¿te ayudó el estar en una escuela católica para acercarte a Dios, de hablar con Él y de decirle a Él todo lo que estabas pasando, lo que estabas sintiendo? Al principio era como muy diferente, ¿no? Porque cambié drásticamente de una escuela a otra. Eran compañeros diferentes y lo más como relevante se podría decir es de que en la antigua escuela era mixta y en esta escuela eran puras niñas. Entonces, pues sí es muy diferente estar todo el tiempo con puras niñas, ¿no? Y al principio sí era como, no sé, ¿cómo te podría decir? Diferente y doloroso, porque ahí era más, la escuela era como de tienes que estar con tu familia, todo el tiempo es de familia. Entonces, tú no tenías esa familia. Exacto, yo no podría estar como con mi mamá todo el tiempo. Había veces que hacían como reuniones en las tardes con papás e hijos, yo no podía ir porque mi mamá trabajaba, entonces no era como que tuviera el tiempo para estar yendo a pláticas en la escuela. ¿Y no ibas tú a esas reuniones? No. ¿Te sentías mal? Pues sí, era como que me sentía aislada como de mis compañeras. ¿Como señalada? Sí, se podría decir, era como de, pues es que ellas iban y yo no, porque no, mi mamá no puede porque está trabajando. Entonces sí era muy difícil en esas épocas, pero poco a poco, gracias a la escuela que es católica, me fui acercando a Dios y vi que pues mi mamá tenía que trabajar para darme la educación que yo necesitaba. Y que además fue una educación buena y ella se ha esforzado toda tu vida desde que naciste para que tengas a lo mejor no lujos, pero sí lo indispensable. Sí, exacto. Y pues mi hermano ha sido, pues se podría decir diferente porque mi hermano es más grande, entonces él también como que estuvo con mi papá y estaba más cercano a él. Entonces él también había veces que le comentaba a mi mamá que necesitaba como el cariño de madre, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo necesita. Y él, cuando se lo comentaba, mi mamá era como de que tengo que trabajar, pero pues también estaba mi papá, ¿no? Uh-huh. Él como que sí pudo tener a mi papá más tiempo, se podría decir. ¿Tu hermana?
Sí, mi hermano. A ti ya no te tocó mucho. No, a mí ya no me tocó mucho. Fueron 9 años, sí, más o menos 9 años que estuvo conmigo. Y después él ¿Falleció? ¿Él falleció? Sí, cuando yo estaba en cuarto de primaria. Y ya fue cuando hice el cambio a la escuela católica. Ok, tú tienes muy en cuenta y ahora entiendes un poco más a tu mamá hoy que en aquellos años en los que tú decías, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué mi mamá no está conmigo? ¿Por qué no puedo comer en familia? Todo eso te preguntabas. Sí, bueno, pues era una niña, entonces yo veía a mis amigas que estaban con sus familias, había temporadas donde mis amigas me invitaban a comer con ellas y pues estaban como en familia, ¿no? Estaba el papá, los hermanos y ella comiendo. Y yo me preguntaba por qué yo no puedo tener eso, o sea, por qué yo no y ellos. Entonces, sí era muy difícil. ¿Era triste para ti? Sí, muy triste porque nunca, pues realmente supe como qué es el sentarse a la mesa con tus papás, con tus hermanos y pues hablar de cómo sucedió, ¿no? El día al día, qué ha pasado, cómo les fue en la escuela, en el trabajo. Entonces, pues sí, me dolía pues era una niña literal, entonces me dolía mucho. Pero ahora pues me doy cuenta que gracias al esfuerzo que hizo mi mamá pude tener la educación que tengo, voy a terminar mi carrera, entonces creo que sí duele, pero eso me hizo madurar y aceptar que no siempre se tiene todo. No siempre se puede tener todo. A veces tienes familia y no tienes economía, o tienes la economía pero no tienes la familia. Y hoy en día es muy ya como natural y normal que muchos niños crezcan solos en su casa y que los tengan que dejar muy pequeños. Y como mamá o como papá creo que siempre uno tiene el Jesús en la boca y diciendo Dios cuídalo, Dios cuídala, y esas bendiciones yo creo que te llegan porque hay momentos en los que dices, ay, ¿cómo en esta situación no me pasó algo malo? Pues porque ahí estaba Dios y las bendiciones de tu mamá cuidándote. Exacto. Y las compañías, y que tú entendiste, y porque siendo libre, entre comillas, porque pues no hay quien te diga nada, pues puede ser como tú, que te convertiste en una mujercita responsable, pero hay otras personas que les pasa lo contrario y se van por mal camino porque no hay quien les diga nada, ¿no? Exacto. Afortunadamente tú hoy eres una persona de bien, con muchos valores, y pues así te tocó. Y una pregunta, cuando tu mamá estaba en casa, cuando llegaba de trabajar o los domingos, ¿tenían tiempo de calidad? O sea, ¿estaba contigo? ¿Se sentaban a comer en familia? Pues sí teníamos tiempo, pero había momentos donde pues era una niña y era una adolescente, entonces era como el reclamo, se podría decir, de ¿por qué no estás conmigo si yo quiero estar contigo en la semana, no solamente un día? O sea, yo quería tenerla a las 24 horas todos los días y no se podía, entonces siempre era como el reclamo de ¿por qué no estás conmigo? Entonces habían como peleas, siempre hubo una pequeña discusión de el por qué conmigo no estás y todo, pero a veces eran como los momentos de sentarse a desayunar o a comer que se agradecía estar con ella, aunque fueran 5 minutos, pero agradecía mucho estar con ella porque antes en la prepa recuerdo que había veces donde yo despertaba y yo me tenía que ir súper temprano a la escuela porque si no, no llegaba. Y yo salía como a las 2:30, pero yo me iba en transporte de la escuela. Uh-huh. Entonces me iban a dejar como a las 4 de la tarde y mi mamá llegaba como a las 7, 8. Entonces había veces donde yo ya estaba durmiendo y ya no la podía ver en las noches. Solamente hasta el otro día cuando me despertaba. Y era nada más despertar, prepararte y irte. O sea, ya no convivían. Exacto, ya a veces ya no convivíamos como de madre e hija, ¿no? Solamente era así como de te despierto. Buenos días y ya. Ajá. Me voy. Sí. Te despides y es muy, muy, muy duro eso, ¿no? Que por cuestión de trabajo no puedes convivir con tus hijos, no puedes sentarte a comer con ellos. Y hay cosas que se valoran como esto, ¿no? Y sí. Ya hay hijos que no
que no valoran, ¿no? El que tengan a su mamá o a su papá que esté con ellos. Es de valorarse. Sí. Tienes que valorar a tu mamá o a tu papá, porque como en tu caso, pues valorabas ese pequeño tiempo que tu mamá podía estar contigo. Y durante todo ese tiempo, por tu soledad, por todo lo que tú sentías, nunca trataste de hacer, ay, aquí estoy, de reaccionar, no de reaccionar, sino de tratar de llamar la atención. ¿Nunca? Pues, ¿cómo te puedo decir? Había momentos en que me sentía muy sola y yo misma me preguntaba, ¿no? De ¿qué hago aquí? O sea, ¿cuál es como mi sentido de vida, ¿no? ¿Qué es lo que me depara en un futuro? Pero sí hubo momentos donde me sentía súper sola, no sabía con quién hablar, no sabía a quién decirle lo que me había pasado en el día. Entonces, como que poco a poco me fui yendo a la depresión. Entonces llegó un momento donde pues literal empecé como a hacerme daño a mí físicamente. Entonces fue algo malo para mí. No sabía cómo hablarlo con mi mamá, no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces el estar sola te hace pensar más, porque a veces el no saber con quién estás o para qué estás ahí es como de pues... ¿A quién le importó? Decías. Exacto. De repente. O sea, ¿no encontrabas el sentido de por qué estoy en esta vida si estoy sola? Exacto, yo era como de ya no quiero estar aquí, si mi mamá no tiene el tiempo para mí, ¿para qué estoy aquí? Entonces era como de pues ya hay que terminar este sufrimiento, decía yo. Uh-huh. Pero poco a poco me di cuenta que por algo estoy aquí y Dios me trajo a este mundo por algo. Tenía como una meta. Entonces agradezco haber estado en una escuela católica porque me ayudó mucho. Me ayudó mucho el encontrar verdaderas amistades, el encontrar profesores que se dieron cuenta que realmente estaba pasando por algo que una niña no debe de pasar, ¿no? Estar tanto tiempo sola, porque el estar sola empiezas a pensar que no vales mucho. Realmente yo pensaba que no valía, que no le importaba a nadie real. Entonces... ¿Tú crees que o sea, eso sentías de parte de tu mamá, que no le importabas? Sí, porque nunca me tomó... Yo decía que nunca me daba el tiempo necesario para una hija, porque yo veía a mis amigas y era así como de... Los papás estaban todo el tiempo con ella, o sea, cualquier cosa y le hablaban a la mamá. Y yo sí, por decir, pasaba algo en la escuela, yo le hablaba, pero mi mamá no podía salir del trabajo. Entonces era como de... pues estoy sola, o sea, no le puedo hablar a nadie porque nadie puede venir. ¿Nunca hiciste nada en la escuela como para que llamaran a tu mamá? O sea, alguna travesura, porque ya ves que luego hacen los niños, se pelean o contestan, hacen alguna travesura y mandan a llamar a la mamá. ¿Nunca lo hiciste? No, bueno, nunca hice eso, pero recuerdo mucho que a veces pues te sientes mal, ¿no? De que te da como el dolor de cabeza o algo así. Y le hablan para que vaya por ti. Ajá. Y a mí me duele mucho la cabeza y recuerdo que a mí me dolía y le llamaron para ver si me podían dar un medicamento o algo porque ya no aguantaba el dolor. Y mi mamá dijo que me dieran un medicamento pero que no podía ir por mí porque estaba trabajando. Y yo ya sabía, o sea, sabía perfectamente qué era lo que respondía. Entonces, siempre que me sentía mal o pasaba algo, era así como de, no, pues es que no le llamen, está trabajando. No puede. No puede, ya, ¿para qué le hablan? Exacto, entonces recuerdo mucho que en la universidad pues tienen como contactos, ¿no? Uh-huh. Entonces para si te sucede algo. Y a mí tuve un accidente yo en la universidad, me pegaron con una pelota y me pegaron en la nuca. Entonces yo me desmayé, recuerdo que me comentaron que me había desmayado y cuando desperté reaccioné. Le hablaron a mi mamá, pero mi mamá no contestó porque estaba trabajando y no sabían a quién más llamarle porque no tenían otro contacto. Entonces, una amiga le marca a mi hermano y ya, o sea, mi hermano, no, ni mi hermano, fue mi cuñada por mí a la escuela porque estaba muy mal. Entonces, también yo no quiero
pues sé que mi mamá no puede salir, entonces no es como para preocuparla porque no puede salir de su trabajo. Sí, es como muy, no sé, doloroso saber que si te pasa algo no va a haber alguien. Es fuerte saber eso porque además solo están tu mamá, tu hermano y tu cuñada. Sí. En la ciudad. Exacto. No hay más familia. No tengo más. No hay más familia más que ustedes, que son ustedes 4. No hay más, entonces creo que sí es bastante difícil, pero eso te convirtió en una mujer madura. Agradezco mucho el haber encontrado personas buenas en mi camino, porque eso siempre lo supe, siempre hay personas buenas y malas, pero gracias a Dios a mí estuvieron conmigo personas buenas que nunca dejaron que estuviera tan sola. Recuerdo mucho que había mamás que se daban cuenta que no, que comía sola yo en las tardes y era de, pues vente Erika, vamos a comer, yo te invito a comer, no te preocupes. Entonces eso lo agradezco mucho y pues es cuestión de tener la mente trabajando en otras cosas, no pensar que estás sola, es cuestión de, no sé, yo tomaba clases en las tardes o iba a nadar para no pensar que realmente estaba sola, sino quería distraerme a veces. Pero todo lo hacía sola. Sí, todo sola. Todo lo hacía sola. Sí. Y hoy ya no tienes miedo a estar sola, no tienes miedo a moverte en la ciudad, no, incluso no. a moverte de una ciudad a otra. No, ya por la edad que aprendí yo a andar sola, que fue muy pequeña, siento que ahora es como de, pues ya puedo moverme, no me da miedo tomar un camión. Sé que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como en cualquier lugar, pero con las medidas necesarias me cuido, no salgo tan noche porque sé que puede pasar, de que pasan los accidentes, pasan, pero pues ando, ¿cómo te diré? Activa, se podría decir, ando viendo quién anda atrás de mí, si viene alguien o algo. No andas papaloteando. Sí, porque uno nunca sabe, pero desde chiquita como empecé a andar en transporte público, ahora ya no es como de que me dé miedo pasarme, ya sabría qué hacer si me paso de un lugar a otro, ¿no? Qué bien, Erika. Pues creo que hay que valorar el tiempo de los papás, el tiempo de los hijos. Es bien difícil para una mamá soltar a los hijos. Y yo te lo digo como mamá, que soy mamá gallina. A mí me da mucho miedo soltar a mis hijas. A pesar de que tengo una hija ya de 23 años, casi 23. Me da miedo soltarla. Obviamente ella ya terminó la universidad y pues por el tema de la pandemia ahorita está aquí conmigo, pero sé que en algún momento ella se va a ir. Sí. Y la más pequeña, así como la grande, me dio temor soltarla ya en la secundaria. Me da mucho temor por todos los peligros que hay, porque te enteras de tantas cosas en las noticias, en las redes sociales, sobre todo a las mujercitas, ¿no? Que hay tantos feminicidios, tantos asaltos, y creo que las mamás vivimos constantemente con ese temor y salen y que Dios los bendiga. Y yo creo que tu mamá siempre estaba pensando que Dios la cuide, porque no había otra más que Dios. Y yo no dudo que tu mamá también sufrió todos estos años, el dejarte sola, porque para ella no ha sido fácil tampoco. Como mamá no es fácil decir, sí, pues ya se va sola o está sola. Todo el tiempo yo creo que estaba pensando en ti. Sí. Y tal vez no estaba físicamente, pero en pensamiento sí lo estaba. Eso sí, al día de hoy yo reconozco y agradezco su esfuerzo. Sé que también a ella le ha de haber dolido mucho el no haber estado conmigo, el no poder pasar conmigo algunas tardes.
Entonces, pero gracias a eso pude tener la educación que tengo, gracias a eso soy la persona que soy. No soy irresponsable, me puedo mantener a mí misma, sé cocinarme, sé hacerme muchas cosas. Entonces, pues creo que en algunos momentos cuando era niña lo reprochaba, pero ahora lo agradezco. Agradezco mucho eso y todo lo que ha pasado es por algo y por eso soy la persona que soy en estos momentos. ¿Y estás de acuerdo que todos, y hoy lo entiendes, que todos tenemos un porqué de estar en la vida y por algo nacimos, por algo Dios nos dio la vida y siempre tenemos un porqué, como lo comentábamos fuera de micrófono? Tú no sabes cuándo vas a ayudar a una persona con una sola palabra o por qué llegaste a la vida de alguien y es por algo. Sí, todos somos como una cadena. Todos somos como una cadena y hay que estar ahí porque Dios nos pone en el momento preciso en la vida de alguien. Es que es increíble cómo a veces una sola palabra le puede cambiar el día o unas decisiones que pueda tomar en ese momento. Tú no sabes cuándo. Es más, a veces ni te enteras que tú fuiste de bendición para alguien. Claro. No, a veces uno ni se entera, pero en mí ha pasado, ¿no? Que me acuerdo de tal persona, me dijo tal y ya cambió mi forma de ver la vida o de tomar ciertas decisiones. Sí. ¿Y hoy qué le dirías a tu mamá? Que le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Sé que no hemos pasado mucho tiempo juntas, pero todo lo que hace lo hace con amor. Y sé que siempre va a estar para mí, a lo mejor no físicamente, pero como dices tú, en pensamiento, en oraciones, ha de estar para mí. Y nos tenemos una a la otra y siempre vamos a estar juntas. Exactamente, se tienen una a la otra, porque pues tu hermano ya es un hombre ya hecho y derecho y ya tiene su propia familia y hoy nada más son tú y tu mamá, que además tu mamá es un gran ser humano. Sí. Tiene un gran corazón. Yo tengo muy buenas referencias de ella, que es un gran ser humano. Es una linda persona tu mamá. Sí. Y tiene un gran corazón, así como el tuyo. Porque tú tienes un gran corazón. Y mira, a veces vemos a las personas y creemos que son felices totalmente. Y sabes que todos hemos pasado por cosas difíciles. De alguna manera o de otra, pues todos tenemos episodios de la vida que nos han marcado en diferente forma. Sí. Y a ti te tocó estar sola, sin papá, sin mamá. Pero bueno, siempre tienes la bendición de Dios contigo. Y nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos y tú has aprendido a también hasta hablar con Dios. Me comentabas hace rato que buscabas una iglesia. Sí, el poder hablar y saber que a veces necesitas de alguien, pero no una persona física, sino alguien que sabes que te va a escuchar y te va a responder en el momento adecuado, es lo que cualquier persona necesita en su vida. Esa tranquilidad, esa tener fe, estar bien con uno mismo y poder salir adelante es lo que te hace crecer siempre. Y pues esa fe solamente la encontramos en Dios, buscando de Él y agradeciendo. Creo que eres una persona muy agradecida con la vida, eres una persona muy agradecida con tu mamá, que a pesar de todo lo que ha pasado entre ustedes dos, yo veo que tú hablas de ella y hablas con mucho amor acerca de, cuando hablas de su persona, y no dudes que ella te ama con todo su corazón. A veces los hijos creen que tenemos preferidos, pero no es así. Yo le digo a mis hijas, yo las quiero por igual. Son diferentes en carácter, son diferentes en su forma de ser conmigo, porque cada ser es único, pero uno los ama. Y bueno, yo que las he tenido siempre conmigo y he estado siempre con ellas, yo las amo a las dos por igual.
de diferente manera tal vez les muestro mi cariño por su forma de ser de cada una. Sí, cada personalidad es muy diferente, sí. Cada persona. Pero una mamá siempre ama infinitamente a sus hijos. Creo que el amor de una mamá no se compara con algún otro que te pueda hacer sentir ese amor. Bueno, el de las abuelitas. Sí. El de las abuelitas es al cubo. Sí. Porque las abuelitas te aman ya, pero también te consienten más que una mamá. Sí. Y si estás cerca de ellas, pues te cuidan, ¿no? Desafortunadamente tampoco tú tuviste esa opción, ¿no? Esa bendición, sí, de tener a tu abuelita contigo, porque ella falleció siendo tú muy pequeña. Sí, ella falleció cuando yo tenía 4 años. ¿Ya no te tocó? No. Ya no te tocó esa bendición. Pero creo que te hubiera consentido mucho, te hubiera querido muchísimo. Y estoy segura que ella te quiso los años que pudo conocerte, estoy segura que te quiso mucho. Y desde el cielo también, no dudes que ella te cuida. No dudemos que allá arriba tenemos ángeles que nos están cuidando, nos están protegiendo. Y hay que dar gracias por la vida de los papás. Hay muchas situaciones que a veces les tenemos cierto resentimiento a mamá o a papá, pero creo que es una bendición poder decir tengo una mamá. En el caso de los papás, bueno, pues debería de ser de la misma manera, pero hay casos en los que pues un papá no se merece llamar papá, sí, ¿verdad? Y es mejor tenerlos así como, mejor, qué bueno que no está, ¿no? Sí. Creo que es así. Conozco muchos casos donde dan gracias a Dios de haber crecido sin el papá y decir, qué bueno que no tuve ese ejemplo, qué bueno que no estuvo conmigo, porque quién sabe qué hubiera sido de mí. Sí. Tu mamá fue y es mamá y papá, porque tu papi ya está en el cielo. Sí. O sea, hay que dar gracias por eso, y hay situaciones en las que te hacen reaccionar y decir, aún tengo a mi mamá, y disfrutarla. El tiempo, ya sea mucho o poco, pero disfrutar eso. Porque a veces la vida se va tan rápido y a ti, tú has sido testigo de eso. O sea, creciste, yo me acuerdo de ti y así, de volada creciste. Sí, de un momento a otro no sabes. Bueno, eso creo que se va volando, porque de repente volteas y dices, ya estoy vieja. Cuando ves conociste a alguien pequeño y de repente ya lo ves grande, ya lo ves maduro y dices, ¡ay! Sí. Qué rápido pasó el tiempo, y el tiempo no perdona. No podemos regresar el tiempo. Y por eso nunca es bueno estar con rencor con otras personas, porque nunca sabes qué pueda pasar al otro día. No. Muy, muy buena reflexión. Nunca hay que estar así enojados, no, porque no sabes qué puede pasar. Sí, había veces, recuerdo cuando estaba con mamá y me enojaba y cosas así, pero siempre me gustaba pedirle perdón si nos peleábamos o algo, porque yo no sabía realmente qué iba a pasar. Entonces era de, perdón mamá, te amo. Entonces a lo mejor sí estábamos enojadas, pero nunca nos dormimos como mal. Siempre era de, nos amamos, nos queremos. Y ¿ella es de expresarte sus sentimientos? No es mucho de expresar sentimientos. Al día de hoy ya sé por qué, ¿no? Te das cuenta por cómo fueron con ella. Y eso me lo contaba mucho mi mamá, de a lo mejor yo no te abrazo o yo no te digo un te quiero muy seguido, porque mis papás nunca fueron así conmigo. Híjole, tiene mucho que ver eso y es una cadena. Sí. Es una cadena que debemos de romper, porque así lo vas, o sea, si tus papás no fueron cariñosos, si tus papás fueron muy rigurosos, si tus papás te maltrataban, suele pasar que repites el mismo patrón. Tu mami de alguna manera rompió ese patrón con ustedes, porque ya no los trató como a ella la trataron, pero le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Y toda esa generación, sí, a muchos les pasa eso, no saben cómo expresar sus sentimientos porque sus papás no los enseñaron a expresar, no les expresaban que los amaban, y al contrario, a veces había hasta maltratos. Claro. Yo no sé en el caso de tu mami, pero pues
no creció sintiéndose tan amada, porque no se lo expresaban. Sí, ella me comentaba. Yo sé que la historia de mamá es muy dura, o sea, muy dura, todo lo que pasó desde pequeña. Y ella era de, pues es que yo trato de darte o enseñarte el amor que a mí me enseñaron. Y yo, pues sí, pero quiero más, ¿no? No me es suficiente. Pero sé que poco a poco ella ha cambiado eso, ha tratado de abrazarme, o sea, de decirme te quiero, porque pues no es muy fácil, ¿no? Cambiar de un momento a otro, y a ella le ha costado trabajo, entonces se le agradezco mucho todo lo que ha hecho. El esfuerzo que ha hecho. Sí, exacto, el querer estar ahí. Entonces hay que romper con toda cadena que no nos haga ser mejores personas. Si en un futuro, como consejo, si en un futuro tú te casas, tienes hijos, porque yo creo que, no sé, los jóvenes de ahora ya no se quieren casar, pero si anhelas una familia y ser mejor, dices, siempre anhelas ser mejor tratado, más bien anhelas tener tus hijos y quieres tratarlos mejor de lo que a ti te trataron, darles mejores cosas de las que a ti te dieron, siempre es eso. Sí. Entonces, hay que romper con esa cadena. En un futuro tú te casas, tienes hijos, y yo creo que vas a ser una mamá muy amorosa y vas a procurar estar con ellos, vas a querer darles lo que tú no tuviste. Entonces hay que romper con esas cadenas, con cualquier cadena. Religiosamente se diría que rompe con cadenas de maldición, rompe con cadenas que no te hacen bien, y ya no pasarlas a la siguiente generación, porque ya va pasando la vida y sigue habiendo personas con resentimientos, frustradas. Entonces hay que romper con esa cadena, y yo te auguro que vas a tener una familia y vas a ser una hermosa mamá, consentidora y con mucho amor. Sí, espero. No, sí, así va a ser, Eri. ¿Qué consejos qué consejo nos darías? ¿Qué te queda de todo esto vivido? Pues consejo a las personas que están viviendo o pasaron por esto es de que no se aíslen, que busquen a otras personas, que traten de tener una compañía, de hacer actividades para no sentirse solos. A lo mejor en algún momento cualquier persona se puede sentir sola, ya sea grande o chica, pero las actividades siempre ayudan, siempre te van a ayudar a despejarte, a darte cuenta que hay otras personas que a lo mejor tienen problemas más grandes que tú, o que te van a ayudar poco a poco. En muchas ocasiones vas a encontrar a más personas que van a pensar igual o diferente a ti, pero eso te va a ayudar con el día a día a darte cuenta que no piensan igual que tú, pero te van a ayudar a forjar un nuevo pensar. Al ser solitario, se podría decir, te das cuenta de lo bueno y lo malo tú solo. Te vuelves observador. Sí. ¿Verdad? Exacto. O sea, te das cuenta realmente cómo son las otras personas, cómo actúan, qué acciones tienen hacia ti, ya sea buenas o malas. Te das cuenta que toda consecuencia va a tener... Todo acto tiene una consecuencia. Ajá, todo acto tiene una consecuencia, bueno o malo, sí, exacto. Entonces te ayuda a reflexionar y a crecer como persona poco a poco, y eso va a ayudarte con el día a día a ser mejor persona. Siembra cosas buenas para que tengas una buena cosecha. Sí, totalmente. ¿Verdad? Eri, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu vida, y hoy te digo, no estás sola. Sabes que Dios está contigo todo el tiempo y que tienes a tu alrededor gente que te quiere mucho, y a lo mejor no pueden estar físicamente contigo, pero a través de las redes sociales puedes estar en contacto con quien tú quieras. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Y espero que no sea la última vez que compartes algo con nosotros. Sí, miras que no. Pronto estaré. Y
Te agradezco mucho. Gracias. Y échale ganas y no estás sola. Siempre hay alguien cerca de ti. Vamos a estar unidos. Sí. Queridos amigos, espero que les haya gustado este episodio de Erika. Es algo fuerte el que uno crezca solo y se sienta solo, pero como ella hay muchas personas, muchos jovencitos que crecen solos y se hacen unas personas maduras y también se hacen responsables. Te sigo invitando a que compartas tu historia, que me mandes tu historia a paolageolaya@gmail.com. Ahí estoy recibiendo tus historias. Te sigo invitando, si le quieres dar tu voz a tu historia, nos conectamos, grabamos juntos, y si no quieres aparecer en el micrófono, yo le doy voz a tu historia. También estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, iVoox y iTunes. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártenos. Me ayudas mucho si me compartes, si le das like, si te suscribes. Yo soy Paola Ya y nos escuchamos en un próximo episodio.